Miguel caminaba lentamente por el pueblo cubierto de nieve, con el viento cortante golpeando su rostro. A sus 86 años, las caminatas solían ser más pausadas, pero le gustaba salir todos los días, a pesar del frío. Era su manera de mantenerse conectado con el mundo, aunque fuera a su propio ritmo. Una tarde, mientras caminaba por un callejón poco transitado, escuchó un débil ladrido. Se detuvo, extrañado, y miró a su alrededor. Entre los arbustos y la nieve, un pequeño cachorro de pelaje gris y blanco, apenas visible en el manto blanco de la nieve, lo miraba con ojos grandes y asustados. Estaba desnutrido, sucio y parecía estar herido en una de sus patas traseras. Miguel se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión. El perro no parecía agresivo, solo asustado y perdido. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró Miguel con voz suave. El cachorro no se movió, pero sus ojos mostraban desesperación. Miguel, sintiendo que no podía dejarlo allí, se agachó con esfuerzo, extendiendo una mano hacia el perro. «Te voy a cuidar, no te preocupes», dijo Miguel mientras el cachorro, después de un breve momento de duda, dio un paso hacia él. Miguel lo recogió con cuidado y lo llevó en sus brazos hacia su casa. Aquella tarde comenzó una historia de lealtad, amor y compañía que cambiaría sus vidas para siempre. El cachorro, al que Miguel decidió llamar Lucky, encontró un hogar en la calidez de una casa pequeña, pero llena de cariño. Durante semanas Miguel cuidó de Lucky, alimentándolo y dándole cariño. Lucky se adaptó rápidamente a su nuevo hogar. El frío y la soledad que antes había conocido fueron reemplazados por una vida llena de amor y seguridad. En los meses siguientes, Lucky se hizo más fuerte y creció, con un pelaje espeso y una mirada profunda que reflejaba su naturaleza leal e inteligente. Ya no era el cachorro asustado que Miguel había encontrado, sino un joven husky lleno de energía y alegría. Pero a pesar de su crecimiento, algo no había cambiado: la profunda conexión entre Miguel y Lucky. Cada día, el perro seguía a su dueño a todas partes, siempre cercano, siempre protector, sabiendo que aunque su vida había comenzado en la calle, había encontrado a su verdadero amigo en Miguel. Y aunque la vida en ese pueblo era tranquila, había algo en el aire esa noche que hacía que todo pareciera diferente. Una noche, mientras Miguel se sentaba junto a la chimenea, leyendo un libro con una taza de té en las manos, Lucky estaba acostado cerca de sus pies, mirando la danza de las llamas. La casa de Miguel era pequeña, pero llena de calor, no solo por el fuego, sino también por la presencia de Lucky, quien ahora se sentía parte de la familia. El viento soplaba con fuerza afuera, anunciando una tormenta que se acercaba. La nieve caía con más intensidad, cubriendo todo a su paso. Miguel miraba por la ventana, observando cómo el paisaje se transformaba bajo el manto blanco. La quietud de la noche era casi perfecta, pero algo en el aire parecía distinto, como si la naturaleza misma estuviera anticipando algo. Lucky, que había estado descansando tranquilo hasta ese momento, se levantó de repente. Su cuerpo tenso, las orejas erguidas y la cola levantada. Miró a Miguel, luego hacia la ventana, y de inmediato comenzó a caminar hacia la puerta de entrada. Miguel lo observó frunciendo el ceño. Lucky nunca había reaccionado de esa manera antes, siempre tan tranquilo, siempre tan confiado. Miguel se levantó, preocupado por su perro. Abrió la puerta de la casa, dejando que la fría brisa invernal entrara. Lucky salió al jardín, pero no como otras veces, corriendo alegremente entre la nieve. Esta vez el perro caminaba con cautela, olfateando el aire y mirando hacia el bosque que se extendía más allá de su propiedad. Miguel lo siguió, a pesar del frío que calaba hasta los huesos. «¿Qué pasa, Lucky?», dijo Miguel, su voz grave y llena de duda. El perro no respondió, pero se detuvo en la cerca del jardín, mirando fijamente hacia el bosque. Miguel se acercó más, mirando a su alrededor, buscando algo, pero el silencio era abrumador. Solo se escuchaba el viento y el crujido de la nieve bajo sus pies. De repente, Lucky dio un fuerte ladrido, un sonido grave, bajo, diferente al que Miguel había escuchado antes. No era un ladrido de alegría, sino uno de alerta. El perro comenzó a caminar hacia el bosque, avanzando lentamente, como si sintiera la presencia de algo o alguien. Miguel, ahora completamente alertado, decidió seguir a Lucky. Algo no estaba bien. Sabía que el perro, tan leal y confiado, solo reaccionaría de esa manera si percibiera un peligro inminente. «Vamos, Lucky, volvamos adentro», dijo Miguel llamando a su perro, pero Lucky no lo escuchaba.
El husky se acercaba más al borde del bosque, con sus sentidos enfocados en lo que había más allá de la oscuridad. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo lo hacía sentir que esa noche, algo peligroso se acercaba. El viento soplaba más fuerte, las ramas de los árboles crujían, y la sensación de inquietud crecía con cada minuto que pasaba. De repente un sonido rompió el silencio de la noche, una rama quebrándose a lo lejos. Lucky se detuvo en seco, sus orejas erguidas, y comenzó a gruñir suavemente. Miguel miró hacia la dirección de donde provenía el sonido, pero no pudo ver nada. El viento lo dificultaba todo. Lucky, ahora en alerta total, dio un paso hacia adelante, moviéndose con sigilo. Miguel lo siguió a cierta distancia, observando cómo el perro avanzaba con decisión, como si conociera perfectamente el terreno. A lo lejos, entre los árboles, una sombra se movió. Miguel entrecerró los ojos y por un momento pensó que estaba viendo cosas, pero Lucky no dejaba de mirar en esa dirección, su cuerpo completamente tenso. La calma que había caracterizado la vida de Miguel hasta ese momento comenzó a desmoronarse. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía controlar, pero confiaba en Lucky. Sabía que el perro lo protegería. En ese instante una figura emergió del bosque. Dos hombres camuflados entre las sombras comenzaron a caminar hacia la casa de Miguel. El perro, aún con su gruñido bajo, dio un paso hacia adelante, acercándose más a los desconocidos. Miguel se quedó atrás observando sin saber qué hacer, pero confiando plenamente en su compañero. Los hombres no parecían haber notado a Lucky, pero este estaba listo para actuar. La tensión en el aire era palpable, y Miguel, con el corazón latiendo rápido, sintió que la tranquilidad de su vida estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nunca imaginó. Lucky, el perro que había rescatado, el cachorro perdido que había llegado a su vida, ahora estaba demostrando el profundo vínculo que los unía. No solo lo había rescatado de la soledad, sino que también, en ese momento, era el protector que Miguel nunca había imaginado necesitar. Los dos hombres avanzaron sigilosamente, acercándose cada vez más a la casa de Miguel. No sabían que Lucky los estaba observando atentamente desde la oscuridad, con sus ojos brillando como faros en la noche. El husky comenzó a moverse lentamente, en silencio, hacia los hombres, sin hacer un solo sonido. Su cuerpo estaba completamente tenso, como una flecha lista para lanzarse. Miguel, desde su posición, no sabía qué hacer. Por un momento pensó en entrar a la casa y llamar a la policía, pero no quería dejar a Lucky solo frente a esos desconocidos. Algo en su interior le decía que su perro estaba preparado para lo que venía, y Miguel confiaba plenamente en él. Los hombres se acercaron al jardín, pero antes de que pudieran llegar a la puerta, Lucky saltó hacia adelante gruñendo ferozmente. El sonido rompió la quietud de la noche como un trueno. Los dos intrusos se detuvieron en seco, sorprendidos por el repentino ataque del perro. «¡Qué demonios!», uno de los hombres dijo en voz baja, dando un paso atrás. Lucky no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en ellos, y su postura mostraba que estaba listo para defender a su dueño. El perro gruñó nuevamente, esta vez más fuerte, desafiando a los hombres a acercarse. Los intrusos se miraron entre sí, claramente dudando de lo que hacer, pero Lucky no les dio tiempo para pensarlo. Con un rápido movimiento, el husky saltó hacia uno de los hombres, tratando de alcanzarlo con sus colmillos. El hombre retrocedió rápidamente, tropezando con la nieve. El otro, al ver la ferocidad del perro, no perdió tiempo y comenzó a correr hacia el borde del jardín, alejándose rápidamente del peligro. Miguel, al ver la valentía de Lucky, dio un paso al frente. No sabía si los hombres estaban armados o si realmente serían una amenaza, pero en ese momento sentía que tenía que hacer algo. «¡Lucky, ven aquí!», gritó Miguel, intentando llamar a su perro, aunque su voz temblaba de nerviosismo. El husky, al escuchar la voz de su dueño, se detuvo inmediatamente y regresó hacia él, manteniendo los ojos fijos en los hombres que ahora corrían hacia el bosque. Lucky no se apartó de su lado. Estaba en alerta, observando a los intrusos hasta que desaparecieron en la oscuridad del bosque. Miguel se quedó allí, con el corazón acelerado, mirando a su perro. No podía creer lo que acababa de suceder. En ese momento se dio cuenta de que Lucky no solo era su amigo, sino también su protector. El perro había defendido su hogar y su vida con una valentía que Miguel nunca habría imaginado. Lucky volvió a Miguel, se sentó a su lado y, sin una palabra, Miguel acarició su pelaje espeso. La calma regresó lentamente,
aunque el aire seguía cargado de tensión. El anciano sabía que no sería la última vez que su perro lo protegería, pero esa noche había confirmado algo que siempre había sentido. Lucky era mucho más que un perro, era su compañero de vida, su ángel guardián. Miguel, con una sonrisa cansada, miró a su perro. «Gracias, Lucky. Siempre estaré agradecido por haberte encontrado». La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el jardín y el bosque. En la casa todo volvió a la normalidad. Miguel cerró la puerta con cuidado, sabiendo que esa noche su vida había cambiado para siempre. Lucky no era solo el perro que había rescatado de la calle, ahora era su héroe, y juntos enfrentarían cualquier desafío que les deparara el futuro. Una semana después de aquel aterrador encuentro, la tranquilidad en la casa de Miguel parecía haber regresado. La nieve seguía cubriendo todo a su alrededor. El pueblo permanecía silencioso, y la rutina diaria de Miguel y Lucky continuaba como siempre. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. La sensación de inseguridad que había dejado la visita de los ladrones no desapareció del todo. Lucky estaba más alerta que nunca, siempre vigilante, siempre protegiendo a Miguel. Era una tarde fría. El sol apenas comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Miguel estaba dentro de la casa, sentado junto a la chimenea, cuando algo en el jardín llamó la atención de Lucky. El perro de nuevo se levantó de su lugar junto al fuego y se dirigió hacia la ventana con un comportamiento más inquieto que nunca. Miguel, al notar la reacción de su perro, se levantó y fue hacia él. Lucky estaba mirando hacia el bosque, con sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Su actitud era claramente la de alguien que percibe un peligro, y esta vez Miguel no dudó en que algo no estaba bien. «¿Otra vez, Lucky?», dijo Miguel mientras miraba por la ventana. No veía nada, pero la inquietud del perro era inconfundible. El sonido del crujir de la nieve fuera de la casa comenzó a ser más fuerte. Miguel no tenía tiempo para dudar. Sabía que si Lucky estaba tan alerta, algo estaba por ocurrir. Y en ese momento la puerta principal comenzó a abrirse lentamente. La cerradura hizo un leve ruido, suficiente para que el perro reaccionara con un fuerte ladrido de advertencia. Lucky saltó hacia la puerta gruñendo con fuerza. No fue el ladrido de un perro amistoso o juguetón, sino uno de advertencia, uno que indicaba peligro. En ese instante Miguel escuchó una voz proveniente del porche. Un hombre había entrado sigilosamente, y otro estaba a punto de seguirlo. Los ladrones, los mismos que él había visto la semana pasada, habían regresado. Esta vez no tenían miedo. Sabían que la casa estaba aparentemente sola, y Miguel no era lo suficientemente joven para defenderse como antes. «¡Lucky!», gritó Miguel, mientras el perro, sin pensarlo dos veces, se abalanzó hacia los intrusos con una velocidad impresionante. Lucky saltó con furia, sus dientes brillando bajo la luz de la luna. El primer ladrón, que apenas había cruzado el umbral de la puerta, retrocedió rápidamente, pero el husky ya estaba encima de él, mordiéndole la pierna y empujándolo hacia atrás. El segundo ladrón, al ver a su compañero caer al suelo, intentó huir hacia el jardín, pero Lucky no lo dejó. Con un movimiento ágil, el perro se lanzó hacia él, derrapando en la nieve y bloqueando su camino. El ladrón intentó golpearlo, pero Lucky se esquivó y lo atacó con rapidez, lanzándole un fuerte mordisco en el brazo. Miguel, viendo cómo el perro detenía a los intrusos, rápidamente entró en acción. Corrió hacia el teléfono y marcó el número de emergencias. «Hola, necesito ayuda, están robando en mi casa». «2 hombres y mi perro está atacándolos», dijo Miguel con voz temblorosa pero firme, mientras observaba por la ventana. La policía le aseguró que llegarían pronto, pero no dejó de temer por la seguridad de Lucky, que aún se mantenía firme, manteniendo a los ladrones a raya. Los hombres, atrapados por el feroz ataque del perro, intentaron luchar, pero la fuerza y la determinación de Lucky eran superiores. No solo defendía a su dueño, sino que lo hacía con una valentía increíble, como si entendiera que la vida de Miguel estaba en juego. Finalmente, los gritos de los ladrones y los ladridos de Lucky atrajeron la atención de otros vecinos cercanos. La policía llegó en cuestión de minutos, con las luces de las patrullas iluminando la escena. Los ladrones, debilitados y rendidos por el feroz ataque de Lucky, no tuvieron más opción que rendirse. La policía los arrestó rápidamente, gracias a la valentía y el instinto protector de un perro que, en su día, había sido rescatado de las calles. Miguel, temblando por la adrenalina, salió al porche,
donde Lucky, aún con el aliento pesado, se acercó a él. El perro, con los ojos brillando y el cuerpo tenso, no dejaba de mirarlo, como si quisiera asegurarse de que su dueño estuviera a salvo. Miguel se agachó y acarició a su perro con ternura, sin palabras, solo un gesto de gratitud inmensa. En ese momento sabía que no solo había rescatado a Lucky del frío y la soledad de la calle, sino que el perro ahora le había salvado la vida. «Lo hiciste de nuevo, Lucky», dijo Miguel con voz quebrada por la emoción. «Gracias, amigo». Lucky se recostó junto a él, satisfecho con haber cumplido su misión. Sabía que juntos siempre estarían protegidos. Y esa noche la relación entre Miguel y Lucky había alcanzado un nivel más profundo, más allá de la amistad y el amor. Había sido forjada en el sacrificio, la valentía y la lealtad absoluta. La policía se llevó a los ladrones, y los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Murmuran entre sí sobre lo que había ocurrido. Miguel observó cómo su perro, Lucky, se acercaba a él con la mirada tranquila, como si todo lo sucedido fuera parte de su naturaleza. Miguel, sin poder evitarlo, lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y la calma que solo Lucky podía brindarle. Esa noche, después de que la policía se llevó a los intrusos y el pueblo volviera a su rutina, Miguel y Lucky se quedaron en la casa, como siempre lo hacían. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Miguel, sentado frente a la chimenea, miraba a su perro con una gratitud que no podía poner en palabras. No solo le había dado compañía, sino que había salvado su vida. Había mostrado lo que significa la verdadera lealtad. Hoy, Lucky, me has mostrado algo que ni en mis años de vida había visto, el verdadero significado de la amistad. Un amigo no es solo aquel que te acompaña en los buenos momentos, sino el que está a tu lado, listo para defenderte cuando más lo necesitas, murmuró Miguel, acariciando el pelaje espeso de su perro. Lucky levantó la cabeza, mirando a Miguel con esos ojos azules profundos que siempre parecían entender todo, como si supiera lo que su dueño sentía. Miguel sonrió y al hacerlo, recordó cuando lo encontró, hace tantos años, un pequeño cachorro perdido y solo en la calle. Ninguno de los dos sabía en ese momento cuán profundamente cambiarían las vidas del otro. Pasaron los días, y aunque la vida en el pueblo siguió su curso, algo había cambiado para siempre. La gente comenzó a mirar a Lucky de una manera diferente. Los que lo conocían, los que solían ver al perro corriendo por el jardín o descansando junto a la chimenea de Miguel, ahora lo veían como un héroe. Algunos incluso se acercaban a Miguel para felicitarle, no solo por tener un perro tan valiente, sino también por el valor que Lucky había demostrado. A menudo, por las mañanas, Miguel caminaba por el pueblo, con Lucky a su lado, como siempre lo hacía. Pero ahora las personas lo miraban con respeto. Y no solo los vecinos cercanos, sino también los forasteros que pasaban por el pueblo, aquellos que sabían de la hazaña de Lucky. ¿Es él?, Srenía preguntaban a veces, señalando al husky, el perro que salvó a su dueño de los ladrones. Miguel solo sonreía, pero en su corazón sabía que no solo Lucky había salvado su vida esa noche, sino que le había dado una razón para seguir adelante en los días difíciles. Una tarde, después de un largo día de trabajo en el jardín, Miguel se sentó en su silla favorita junto a la ventana, mirando la nieve caer suavemente fuera de la casa. Lucky, siempre a su lado, se echó a sus pies mirando con tranquilidad el paisaje que ambos habían aprendido a amar. Miguel no podía evitar pensar en lo lejos que habían llegado, de aquel día en el que lo encontró, perdido en las calles, a este momento en que el perro había defendido su hogar con tal valentía. Era una relación que había ido mucho más allá de lo que cualquier dueño de un perro podría imaginar. Te encontré cuando te necesitaba, Lucky, y ahora me has mostrado lo que realmente significa tener un amigo. Gracias por darme esa oportunidad, dijo Miguel, su voz llena de emoción. Lucky, como siempre, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos penetrantes. Sin hacer nada más, el perro se acurrucó cerca de Miguel, como si también sintiera la paz que había llegado a sus vidas. La nieve seguía cayendo lentamente, cubriendo todo con un manto blanco y puro, mientras la casa permanecía cálida y segura. Los días siguieron, y la historia de Miguel y Lucky se fue contando entre los vecinos, pasando de boca en boca, hasta que llegó a oídos de otros pueblos cercanos. La gente venía a visitarlos, no solo por la belleza del lugar, sino también por el perro que había salvado a su dueño de la peor amenaza. Pero Miguel nunca buscó la fama.
Ni siquiera se le ocurría compartir su historia para recibir elogios. Lo único que quería era estar con Lucky, disfrutar de cada momento juntos. Una noche, varios años después de aquel primer encuentro, mientras Miguel y Lucky se encontraban viendo el atardecer en el porche, Miguel sintió el peso de los años, como una sombra que se deslizaba lentamente sobre él. Sabía que aunque aún tenía a Lucky a su lado, el tiempo había avanzado para ambos, pero el amor entre ellos no se medía en días o años, sino en momentos compartidos, en la compañía inquebrantable que solo un amigo verdadero puede dar. Lo hemos logrado, Lucky. Hemos vivido una vida increíble juntos, dijo Miguel, su voz cargada de nostalgia. Lucky, como siempre, descansaba a su lado, sin necesidad de palabras. Su lealtad no se expresaba en frases, sino en cada gesto, en cada mirada compartida. El tiempo continuó su curso, pero la historia de Miguel y Lucky permaneció en el corazón de todos los que los conocían. No era solo la historia de un perro y su dueño, sino la de una amistad que trascendió las palabras, las adversidades e incluso la muerte. Era la historia de dos almas que por azares del destino se habían encontrado y juntas habían creado una vida llena de amor, valentía y, sobre todo, una lección para todos. Los verdaderos amigos no siempre vienen en la forma que uno espera, pero siempre están allí cuando más los necesitas. Y así, Miguel y Lucky siguieron viviendo sus días tranquilos, disfrutando de cada uno como si fuera el último, porque en el fondo sabían que lo único que realmente importaba era estar juntos en cada paso del camino. Al final, lo que quedó fue mucho más que una historia conmovedora. Fue el testamento de una vida compartida, de un amor que nunca se desvanece, y de un perro que, desde su primer día en las calles, había encontrado su verdadero hogar. Y en su hogar, Miguel y Lucky, siempre juntos, siempre fieles, habían encontrado algo más valioso que cualquier otra cosa, la paz que solo el amor verdadero puede ofrecer. La vida en el pequeño pueblo continuó su curso, pero el vacío dejado por Miguel era palpable. La casa, que antes resonaba con las risas y la calidez de los dos compañeros, ahora estaba silenciosa. La nieve seguía cayendo, cubriendo el jardín que Miguel había cuidado con tanto amor, pero ahora las huellas de Lucky eran las únicas que quedaban marcadas en la nieve. A pesar de todo, Lucky seguía allí, fiel como siempre, esperando junto al lugar donde solía sentarse Miguel, mirando al horizonte con sus ojos llenos de un dolor callado. Miguel había partido, y aunque la vida de Lucky había sido más feliz de lo que cualquiera podría haber imaginado para un perro rescatado de la calle, el husky sentía la ausencia de su compañero como un peso en su pecho. Aunque seguía corriendo por el jardín persiguiendo la nieve o descansando junto al fuego, no era lo mismo. La tristeza de Miguel se había transferido a su fiel amigo. Pero como siempre, Lucky no se rendía, porque el amor de su dueño seguía en su corazón, y él era leal, tan leal como solo un perro puede ser. El funeral de Miguel fue un evento pequeño pero lleno de amor. Los vecinos, las personas que conocían a Miguel y a Lucky, se acercaron para dar el último adiós al hombre que había rescatado al perro, y al perro que había rescatado al hombre. Muchos se acercaron a Lucky, acariciando su pelaje espeso y mirándolo con tristeza, sabiendo que su compañero había perdido a su más querido amigo. Lucky, sin embargo, parecía entender que algo había cambiado. Durante las semanas siguientes no era raro verlo sentado frente a la puerta de la casa, mirando la calle vacía. En su corazón, Lucky sabía que Miguel ya no volvería, pero la lealtad que le había dado a su dueño no desapareció. Seguía esperando, como si en algún momento él pudiera regresar, pero la vida, con su flujo imparable, no tardó en dar un giro. El policía que había estado presente durante la intervención con los ladrones, un hombre llamado Tomás, quien había sido uno de los primeros en llegar a la casa de Miguel aquella noche, no podía dejar de pensar en Lucky. Tomás había sido testigo de la valentía del perro, y aunque en su trabajo veía muchas cosas difíciles, nunca olvidó cómo un simple perro había salvado la vida de un hombre tan amable como Miguel. Tomás vivía con su familia en una casa cercana. Él, su esposa y sus dos hijos siempre habían sido amantes de los animales, pero nunca habían tenido un perro tan especial. Después del funeral de Miguel, Tomás habló con su familia, y todos coincidieron en que lo mejor para Lucky era encontrarle un nuevo hogar, uno lleno de amor y de paz, donde nunca estuviera solo. Un día Tomás se acercó a la casa de Miguel. Lucky, como siempre, estaba en el jardín,
mirando hacia la calle. El perro no parecía sorprenderse al ver al policía, pero algo en su postura cambió. Lucky lo observó con esos ojos azules tan profundos, como si sintiera que el destino lo había alcanzado de alguna manera. «Hola, Lucky», dijo Tomás con una sonrisa amable y triste al mismo tiempo. «Sé que has pasado por mucho, pero yo creo que te mereces un buen hogar. Si me dejas, quiero ser parte de tu vida». Lucky no se movió de inmediato. Miró a Tomás como evaluándolo, pero algo en su mirada parecía decir que reconocía en el policía una bondad, una confianza similar a la que había visto en Miguel. Después de un momento de silencio, Lucky se acercó lentamente a Tomás, apoyando su cabeza en su pierna, como si le estuviera dando su aprobación. Tomás acarició suavemente la cabeza de Lucky, sintiendo cómo el perro se relajaba en su contacto. «Sé que nunca podrás reemplazar a Miguel», dijo Tomás en voz baja, «pero puedo prometerte que aquí nunca estarás solo. Mi familia y yo te daremos todo el amor que puedas necesitar». Esa tarde Tomás y su familia adoptaron a Lucky. El husky, aunque al principio se mostró reservado, pronto comenzó a adaptarse a su nueva vida. Vivió con los Tomás durante los siguientes años, recibiendo cariño y cuidados, pero nunca olvidó a su primer dueño. Cada vez que Tomás lo sacaba a caminar, Lucky siempre miraba al cielo, como si buscara una señal, un recordatorio de Miguel. Pero con el tiempo Lucky también empezó a entender que su vida no debía estar marcada solo por la tristeza, sino por los momentos felices que aún podía vivir. Los niños de Tomás, Sofía y Luis adoraban a Lucky. Siempre jugaban con él en el jardín, haciéndole carreras o lanzándole pelotas, y él siempre los protegía con la misma devoción que había mostrado a Miguel. Lucky era parte de la familia ahora, y aunque no podía reemplazar lo que había perdido, se dio cuenta de que el amor y la lealtad podían surgir de nuevas maneras, de nuevos comienzos. Cada año, en el aniversario de la muerte de Miguel, Tomás llevaba a Lucky a la casa donde había vivido con su primer dueño. Allí, Lucky se detenía un momento, como si honrara la memoria de Miguel antes de seguir su camino, junto a su nueva familia. Era su manera de recordar que, aunque la vida había cambiado, las lecciones del pasado seguían siendo parte de él. Nunca olvidaría a su amigo, pero también había aprendido a abrir su corazón a nuevas personas, nuevas experiencias. Y así, Lucky vivió el resto de sus años rodeado de amor, cariño y gratitud. Aunque ya no estaba con Miguel, había encontrado una nueva familia, una que lo amaba con todo su corazón, y aunque su lealtad y amor seguían siendo fieles a Miguel, Lucky había aprendido a seguir adelante, demostrando que la vida, aunque a veces cruel y dolorosa, siempre ofrece la oportunidad de crear nuevos comienzos, y en algún lugar, en lo más profundo de su corazón, Lucky sabía que Miguel siempre estaría con él, en sus recuerdos, en sus sueños, y en el amor que ambos compartieron. El amor verdadero no conoce despedidas, solo nuevos caminos, y aunque el tiempo pase, aquellos que hemos amado siempre viven en nuestro corazón, guiándonos como estrellas que nunca se apagan.